LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Esto es Todo es Posible si Puedes Creer, una producción de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti, agradecido por estar recibiéndonos en tu hogar a través de la señal de LTV regional para lo que es el norte de Santa Fe y la señal de Canal Luz para toda la República Argentina. Este programa, avisamos, no es en vivo, estamos en diferido. Por eso cuando vos veas la placa de las oraciones, oramos por tu necesidad, mandá mensaje de audio o escrito. No estamos en vivo, para que puedas entender que, bueno, leemos el pedido de oración y también contestamos para poder estar de alguna manera unidos, ¿no?, en ese propósito de oración unos por otros. Quiero compartir algo interesante. Hay una señal de Noticias Nacional que no hace un tiempo atrás, ahora no lo he visto que lo estén sacando. Decía ver para creer, ¿no? Ver para creer. Y es lo normal, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Si no lo veo, no lo creo. Fue la expresión de Tomás, ¿no? Cuando le dijeron, Jesús ha resucitado, estuvo con nosotros. Si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto mis dedos, ¿no?, en sus manos y pongo mi mano en su costado abierto por la lanza, no lo voy a creer. Y bueno, y mucha gente es así, ¿no? Tiene esa cuestión de decir, bueno, necesito verlo para creerlo. Pero la vida cristiana es al revés, es creer para ver. Y el creer tiene que ver con algo que todos tenemos, que es fe, que es esa fuerza espiritual invisible que empieza muy chiquitita, que nos permite primeramente conectarnos con Dios y darnos el permiso de creer. ¿Será que realmente yo necesito volver a Dios en mi vida? ¿Será que estoy tan mal porque mi vida necesita urgente de Dios? Ese es el primer enganche. Pero luego la fe se va haciendo grande a partir de que uno se conecta con el autor de la fe, con Dios mismo, y comienza uno a conocer la verdad de la palabra de Dios que hace libre y que permite que, bueno, uno pueda ir entendiendo lo que significa haber nacido en lo natural para entender que nuestra alma y nuestro espíritu es eterno y que necesitamos arreglar cuentas con Dios en vida. Hoy lo que vamos a hablar es acerca de esto de creer, no creer para ver, sino creer para ver, al revés, ¿no? No ver para creer, sino creer para ver. Ahí está, digo bien. Y que esto pueda ser de una implicancia tal en tu vida que te permita darte cuenta que la fe no es una cuestión de eruditos ni de pastores, sino que es algo que todo el mundo puede tener, una fe genuina en Dios que le permita avanzar en el entendimiento de lo que es Dios y su obra para bien de su vida. Quédate con nosotros. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Bien, Pablo, el apóstol Pablo, uno de los referentes bíblicos
más extraordinarios que creo que tuvo la historia cristiana, va a escribir en Hebreos capítulo 10, versículo 38, una frase muy corta: mas el justo vivirá por la fe. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué justo está hablando? De aquellos que están justificados por la fe y que tienen paz para con Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Gente que entendió la necesidad de un Salvador en su vida, que es Jesús, y se volvió a Dios de todo corazón. Mas el justo, el que cree, vivirá por la fe. Y cuando el apóstol Pablo animaba a la iglesia de Corinto luego a caminar por fe y no por vista, literalmente era eso, ¿no? No era una utopía inalcanzable. Nunca la Biblia habla de utopías inalcanzables. No es así. La Biblia tiene todo lo que dice la Biblia, es posible vivirlo y experimentarlo. Lo que dice el texto que hemos leído hoy es para experimentarlo literalmente, que el hombre por su fe puede vivir. ¿Por su fe quién? En Dios. Hay mucha fe. Yo le tengo fe al Kini, yo le tengo fe a este presidente, yo le tengo fe a tal santito, yo le tengo fe a tal brujito. Hay mucha gente que pone su fe en donde no debiera. La fe genuina es la fe que se deposita en Dios, ¿no? Y este pasaje de que el justo por su fe puede vivir, nos enseña, ¿no?, que este vivir, el cristianismo lo conjuga diferente a lo que se conjuga en lo natural o lo habitual fuera de lo que es el cristianismo, ¿no? Nuestra dependencia de Dios en todo no es una debilidad para los hijos e hijas de Dios, sino una fortaleza. Hay mucha gente que dice: pastor, por favor, usted es un hombre grande, me está enseñando de tener fe en Dios. Por favor, hable de tener fe en el trabajo, fe en su casa, en su fe, en su inteligencia, en lo que estudió. Y está bien, no digo que esté mal tener ese tipo de fe, pero estamos hablando de una fe que trasciende lo cotidiano, que es la fe puesta en Dios, del cual surge toda sabiduría, toda bendición y toda fortaleza. El ser humano hoy vive en debilidad porque no tiene la fortaleza de Dios en su vida por causa de que no tiene fe, le falta fe. No, pero pastor, no diga eso, yo creo en Dios. Mucha gente me lo dice, yo creo en Dios. Pero cuando le hago la segunda pregunta: ¿pero usted le cree a Dios? ¿Le cree a la palabra de Dios? Bueno, me dicen algunos, cada uno cree como puede y lo que entiende. No, pero uno no puede creer en Dios con un propio discurso. Hay que creerle a Dios conforme a Dios dice que hay que creer en Él. Y entonces, claro, mucha gente dice: bueno, yo creo, pero tengo mi Buda, pero tengo mi pensamiento místico por ahí, y entonces hay una mezcolanza, ¿no? Y se cumple lo del cambalache de la Biblia, junto al calefón, ¿no? Una melange donde no se entiende qué es lo que la persona cree. Lo importante, como me dijo alguien, es calmar la conciencia. No, querido, no, querida, no es así. A lo largo de los años, bueno, yo me he aferrado a la fe y a creer a la Biblia, y puedo decirles que he disfrutado de los beneficios de esto de manera maravillosa, te diría hasta impresionantes. Sin duda, estas experiencias de provisión que he tenido, de salud, de cuidado amoroso del Señor sobre mí, sobre los míos, de su guía en la tarea ministerial, serán, bueno, mi tema de conversación en el cielo. La dimensión de fe tiene niveles que van de lo básico a mucha profundidad, y ojalá mi legado para la iglesia y también en el programa, ¿no?, y para ustedes, los que me están viendo, sea haber podido inspirarles en cuanto a creer a Dios y depender del Señor siempre y en toda circunstancia, a punto de que podamos sacar, ojalá, ¿no?, que bueno sería
un libro a la venta que hable sobre una fe práctica, integrado por capítulos donde ustedes, ¿no? Como televidentes que se apropiaron de los temas de fe, cuenten para testimonios de otros lo que significó vivir con esta fe experimental, ¿no? Ahora, volviendo al tema, ¿cómo se experimenta la fe en lo personal? Bueno, intentándolo. Hay mucha gente que está como los discípulos: Señor, danos más fe. Y tener más fe implica permitir que Dios nos ponga en situaciones donde vamos a tener que optar por realmente confiar en la mano de Dios, en su provisión, confiar en su salud, confiar en su respuesta, ¿no? Y no desesperar. Y ahí es donde la fe se acrecienta. Y la fe se activa, ¿no? En los momentos difíciles, en los momentos conlleva obviamente riesgo, ¿no? Pero se activa en los momentos difíciles, en los momentos adversos. Por eso dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La acumulación de conocimiento, el saber la Biblia, el conocer promesas de Dios, son las que a uno lo sostienen cuando viene la prueba, el momento difícil, recordando la palabra de Dios para no desmoronarse. Mucha gente dice, bueno, de última yo tengo al pastor que viene y me ora, o tengo un líder que viene y me ora, pero ¿qué pasa si ese pastor no llega a tiempo, no puede, o no tiene un líder, un consejero? Ahí es donde se manifiesta la fe. Yo lo he contado en otros programas, pero cuando estaba por nacer mi hijo mayor Andrés, bueno, de pronto la partera y las tetras se ponen muy serias, me dice, mira, vamos a tener que ir a cesárea, porque viene de cola tu hijo y puede ser peligroso que se enganche el cordón umbilical en el cuello, salga muerto, o le corte la respiración y le afecte su cerebro. Así que, bueno, me acuerdo que me puse a orar, estábamos solos a las 4 de la mañana, allí en Cola, en una clínica con Liliana, mi esposa, y justo entra la doctora, que se puso así por respeto a escuchar lo que yo estaba orando. Puse mis manos sobre la panza de mi esposa y se la llevaron. Bueno, finalmente el anestesista no llegó, iba saliendo, mucho del trabajo de parto había empezado, el chiquito estaba saliendo ya por la cavidad que debía salir, así que lo hicieron nacer de cola y nació bien, perfecto, no hubo problema ni inconvenientes. El tema fue cuando me lo devuelven a mi hijo, ¿no? Me lo dan para ya irnos. Había estado en neonatología y bueno, estaba todo bien, todo bárbaro. Y me dice la médica, no me voy a olvidar más del nacimiento de tu hijo. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Porque nació de cola? No, dice, partos como estos tengo miles. El tema es lo que vos le pediste a Dios en oración y lo que yo sentí. Y ella me dice, cuando vos estabas arrodillado y le estabas pidiendo a Dios, dijiste en una parte de tu oración que Dios dirigiera las manos de las médicas y de los instrumentistas que iban a atender a Andrés, ¿no? Nuestro hijo. Y dice, yo la primera vez en mi vida, dice, yo pude sentir manos arriba de mis manos guiándome para ver cómo lo podíamos hasta agarrar a tu hijito para que naciera vivo y sin ningún tipo de complicación. Y nos quedamos con mi esposa, ¿no? Nos fuimos, como diciendo, el poder de la oración, lo que nosotros oramos, la trascendencia que tiene. Bueno, de eso se trata. Habíamos oído acerca de la fe. Lo mismo que también cuando nos estábamos por casar, un pastor me dice, Daniel, te vas a casar con esta piba tan linda, mi esposa ahora, ¿no? Pero pastor, no tengo plata. Pibe, dice, poné la fecha, orá a Dios y Él va a orar en consecuencia. Ni se nos había puesto por la mente poner una fecha, y pusimos una fecha al año siguiente y comenzamos a orar, y al año siguiente, en la fecha que dijimos, finalmente nos casamos. ¿Por qué? Porque la fe primeramente visualiza, declara, y luego la potencia de Dios se manifiesta. Claro, podría yo haberle dicho a ese pastor, ¿qué sabe usted? Y hoy estaría soltero. Pero en realidad
¿qué te quiero decir? La fe implica riesgo, por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y que el justo, el hombre hijo de Dios, por fe va a vivir. Vamos a la pausa musical. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedo tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aún con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Bien, y estamos ya en esta segunda parte del programa, donde estamos hablando de que la fe puede tener resultados según cómo la usemos, ¿no? Y vamos a hablar de cómo una tormenta puede tener diferentes
consecuencias. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye, dijo Jesús, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Interesante de esta enseñanza de Jesús es que quien edificó su casa sobre la roca, figura de Cristo, honraba a Dios. La Biblia califica a esta persona de una persona prudente, y según el diccionario, la persona prudente es una persona que piensa previamente acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Por otro lado, quien edificó su casa sobre la arena, figura del mundo o la mundanalidad, no honraba a Dios. Texto, y el texto se refiere a esta persona llamándolo insensato, y buscando otra vez en el diccionario, una persona insensata es definida como alguien que no muestra madurez en sus actos y que se maneja de manera irreflexiva, irresponsable, inconsciente y tonta. Y por eso en este tiempo estamos hablando, y en estos programas nuevamente volvemos con la insistencia respecto a confiar, respecto a depender de Dios en todo. El justo por su fe vivirá. Sin embargo, por el solo hecho de tener fe, un creyente o una persona no se exime de dificultades. Escrituralmente la fe es probada en el fuego de la aflicción. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1:7 que la fe es probada para ver si es hallada preciosa, como el oro, ¿no?, cuando entra en el crisol. Hay algo interesante: una misma tormenta vino sobre dos constructores, ¿no? Y según leemos, la diferencia fue que una casa quedó en pie y la otra se derrumbó. Y en esto, queridos que me están oyendo, viendo, tengo que ser contundente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va también cosechar. Y se cumple la palabra, porque Dios dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Esto está en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. Y claro, y el asunto es que mucha gente no toma muy prudentemente esta cuestión de ver, ¿no?, cómo poder poner su fe en una acción positiva, ¿no?, atendiendo que, hay que, uno puede tener astucia, muñeca, inteligencia, recursos, pero hay una sabiduría mayor que viene de parte de Dios a la que podemos acudir pidiendo que Dios pueda guiar el camino. El Salmo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y en 1 de Crónicas 16, 9 dice que los ojos del Señor escudriñan la tierra, están estudiando la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, que hay una especie, de expectancia o expectativa que debe tener una persona de fe, de ver que en cualquier momento, por causa de la fe puesta en Dios, algo sobrenatural va a ocurrir. A Dios le agrada ver la fe es lo que lo mueve. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es premiador de los que le buscan. En la historia del centurión, este italiano militar que era conductor de 100 soldados, se entera de Jesús, este judío que estaba haciendo milagros y traía un mensaje
de Dios para el pueblo. Este hombre era un hombre quizás piadoso que quería que de pronto en su convicción, le gustaba saber que Dios estaba vigente nuevamente. Recuerden, tenemos que recordar que había habido un tiempo de casi 400 años proféticos de desierto, donde no había habido visiones ni palabra, y solamente hasta que Dios levanta a Juan el Bautista y luego a Jesús. Pero hay algo interesante. Cuando este hombre viene y le dice, te pido que puedas sanar a mi criado. Y Jesús le dice, bueno, voy para tu casa. Y él le dice, no, yo entiendo lo que es tu autoridad, Dios, porque yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad sobre otros, de manera que le digo a este que haga tal cosa y a otro que haga tal otra, y lo hace. Así que de la misma manera, solamente di la palabra y mi siervo, mi ayudante va a sanar. Y entonces Jesús se admira, dice, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos, realmente ni en todo Israel vi tanta fe como en este italiano, y le dice, hágase conforme crees. Y este hombre volvió y encontró a su criado sano, y cuando preguntó a qué hora se había recuperado, fue a la misma hora en que se había producido este diálogo entre él y el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Y hoy estamos hablando de que nosotros podemos tomar la palabra de Dios y ser consecuente con la palabra y decir, yo voy a creer las promesas, voy a confiar en ellas, voy a estar diciendo, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios suple mi necesidad, cancelo toda palabra negativa, toda palabra de enojo por la situación reinante, y declaro que voy a estar bien, voy a poder cumplir mis compromisos y que todo Dios lo suple. O puedo lo contrario, ¿no? Entrar en el derrumbe anímico, entrar en la depresión, entrar en la malaria, entrar en Guatepeor, como hablábamos, como es habitual que se dice, salir de Guatemala a Guatepeor, por causa de no poner por obra la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y que tenga cuidado de su lengua, dice Santiago, porque la lengua que contamina todo el cuerpo. Y incluso hay mucha gente enferma porque ha dicho cosas que no debía. Entre ellas, por ejemplo, ojalá me enferme algún día y vean y yo no esté, así se dan cuenta de me valoran, o esas cosas tontas que uno habla, y que realmente después, cuando uno dice ¿por qué me sobrevino esto?, uno tenga que reflexionar sobre las propias palabras y decir, yo mismo me automaldije. Pero bueno, eso es tema de otro programa. Lo que quiero ciertamente decir es que la fe, mis queridos, es algo experimental y tiene que ver con cómo yo me relaciono con Dios y le creo para no derrumbarme, y que mi vida se mantenga firme a pesar de las cosas que me pasan y no me gustan. Y que yo tenga la posibilidad de decirle a Dios, Señor, yo, aunque me cuesta creer, voy a tener la fe del centurión. Señor, voy a creer que vos vas a hacer algo, y que, Señor, finalmente yo pueda ser sorprendido, ¿no?, a partir de ver cómo esa interrelación entre mi fe, ¿no?, que es como que mi fe le permite a Dios obrar, y su voluntad de bendecirme, ¿no?, conjugan para que un milagro, una señal, un prodigio, un acontecimiento sobrenatural se dé en tu vida y en tus circunstancias. Queridos, hasta acá llega nuestro programa. Nos vemos en nuestra próxima edición de esto que es Todo es posible si puedes creer.